En el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de vídeos en las que os enseño a interpretar las cositas que aparecen en las partituras, no con la finalidad de que gracias a estos vídeos seáis capaces de leer partituras, porque para eso necesitáis mucha más práctica, pero sí por lo menos para que cuando os encontréis algo en una partitura y no tengáis claro qué es, qué representa o cómo se toca con una guitarra o cómo se interpreta, seáis capaces de hacerlo. Si en otros vídeos hemos hablado de las notas, de la duración de las notas, las figuras, etcétera, tal vez el orden correcto hubiera hecho que este vídeo fuera antes, pero como no ha podido ser antes, lo hago ahora. En este vídeo vamos a tratar los compases. Vamos a hablar de cómo se representan los compases, para qué sirven y los distintos tipos de elementos que nos vamos a encontrar relacionados con compases y con barras divisorias, etcétera. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los compases. El compás nos va a indicar una medida de tiempo, entre comillas. Si ya hemos visto en otros vídeos que podemos determinar la velocidad o la frecuencia, mejor dicho, en la que suena cierta figura, por ejemplo, decir BPM 60 a la negra significa 60 golpes por minuto, 60 negras por minuto. Pero como sabéis, cuando escuchamos música siempre hay partes más fuertes que otras. Hay como una secuencia de repeticiones rítmicas que según representemos nosotros en nuestro compás van a operar de una manera diferente. No entiendo nada. Dicho así no se entiende nada, lo sé, pero de forma práctica es mucho más sencillo. Si yo tengo un compás de 2x4, significa que hay 2 negras por cada compás. Entonces nuestro compás responde a una pulsación que sería un 2, un 2. Una marcha militar, por ejemplo, tendría ese tipo de pulsación, un compás de 2x4 o un compás binario. Nuestra única ambición es marchar con precisión, hay que conservar nuestra tradición. Dividir en compases de 3x4, en este caso de 3 negras, provoca una sensación totalmente distinta. En vez del 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tenemos un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como veis es lo que detectáis en los valses, por ejemplo. Y se me ocurre, para una canción más contemporánea, que entendáis el contraste entre un compás binario y un compás ternario. Un compás binario sería el de 2x4 y el compás ternario el de 3x4. En la canción We Can Work It Out de los Beatles podéis ver que durante todo el tema es un compás binario, pero de repente cuando pasa la parte de Life is very short and there's no time, sigue siendo binario, pero en el momento en el que hace For fushing and fighting my friend, ahí va, For fushing and fighting my friend, binario, ternario. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Ya solo por curiosidad, para que entendáis por qué se separa en compases. Y esto estamos hablando de compases regulares, luego ya hay verdaderas virguerías por ahí, como iremos viendo. Entonces, cuando nosotros queremos agrupar notas en compases, lo que utilizamos es lo que se llama línea divisoria. Esta línea divisoria va a separar cada uno de nuestros grupos de compases que equivalen a 2 negras de pulso, o a 3 negras de pulso, o a 4 negras de pulso, depende del tipo de compás que queramos hacer. Y si ya nos vamos a compases raros, 5 negras por pulso o 7 negras por pulso, etc. Si en vez de utilizar la negra como la nota fundamental, lo queremos hacer con corcheas, también existe esa posibilidad. Pero eso lo vamos a dejar para un pelín más adelante. Si las líneas divisorias normales van separando cada grupo nuestro de compases, cuando nos encontremos una línea doble, significa que estamos cambiando de parte. Por ejemplo, imagínate, a veces no se hace esa diferenciación, pero en muchas canciones puedes hacer diferenciación entre la estrofa, el puente y el estribillo. Entonces, a lo mejor, si ponemos 2 líneas de estrofa a puente, estamos mostrándole al lector que hemos cambiado a una parte diferente. También se utilizan para marcar partes a las que queremos ir. Luego hablaremos de cómo mandarte de una parte a otra, cómo decirte,
pues vuelve al principio o vuelve hacia el compás 12. Y todas esas marcas suelen estar representadas con una doble línea. Cuando nos encontramos una doble línea, pero la segunda línea es más gorda de lo normal, ahí lo que nos estamos encontrando es el final de la canción. Así es como se representa que la pieza ha terminado. Sobre estos compases básicos que os he comentado, hay un compás que se llama compás de compasillo, que es el más habitual, sobre todo en la música popular. Este compás de compasillo os lo vais a encontrar muchas veces representado con una C. Viene a ser un compás de 4x4. Tenemos 4 pulsos de negra por compás. ¿Y por qué digo siempre 4 pulsos de negra por compás? Por la relación entre numerador y denominador. Si tomáis como una fracción este 4x4, lo que te está diciendo es que en cada compás vamos a agrupar la canción en compases de 4 pulsos y en el denominador, en el número de abajo, vamos a indicar qué tipo de pulso es, cuál es la figura fundamental de ese pulso. Si fuera una blanca, ahí habría un 2. Entonces, un 4x2 significaría que en mis compases cabe la duración equivalente a 4 blancas en cada uno de ellos. Si en vez de un 2 hay un 4, son negras, como ya hemos visto. En mi compás cabe un equivalente de 4 negras. Si hay un 8, corcheas. Si hay un 16, semicorcheas. Si hay un 32, fusas. Si hay un 64, semifusas. Por poder, podría haber un compás de 25 por 32 y eso significaría que me caben 25 fusas en cada uno de mis compases. Pocas veces os encontraréis algo tan enrevesado, aunque hay algún tema de Dream Theater que en serio que tiene compases de ese tipo, ¿eh? El compás de 2x4 viene a ser prácticamente igual como el compás de 4x4. La diferencia está normalmente en el tipo de composición que se está haciendo, en que queremos que cada 2 figuras, en este caso de 2x4, cada 2 negras, haya un acento destacado. En el caso del 4x4, donde cae la primera negra es donde estaría bien acentuado y el resto serían un poco más débiles. Normalmente es 1 muy acentuado, 2 menos acentuado, 3 un poco más acentuado que el 2, pero menos que el 1, y el 4 el menos acentuado de todos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el caso de un compás de 2x4, la fuerza del 3, que ahora sería un 1, sería exactamente la misma. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y con el compás de 3x4 lo mismo. La primera nota más fuerte y las otras 2 un poco más débiles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, pues igual que os dije antes que el compás de compasillo es el 4x4, existe otro compás muy común, sobre todo en piezas clásicas, que se llama 2x2, o lo que es lo mismo compasillo binario. Y también se representa con una C, pero la C tiene una línea vertical que la atraviesa. Probablemente en partituras modernas pocas veces os vais a encontrar algo así. Si alguna vez os lo encontráis, por lo menos que sepáis lo que es. Igual que el compasillo era 4x4, el compasillo binario es 2x2. Volviendo al tema de las barras, ahora que sabemos un poco más cómo se agrupan compases, vamos a hablar de lo que se denominan las barras de repetición. Si vosotros os encontráis una doble barra, pero que lleva 2 puntitos, esto lo que está representando es que tenemos que repetir. O sea, tenemos que volver atrás en nuestra partitura y retomar en otro sitio. ¿Cuál es ese otro sitio? La próxima doble barra que nos encontremos. Si nos encontramos barras normales, seguimos hasta el principio, hasta que nos detengan unas dobles barras, ¿vale? Muchas veces está representado con unas dobles barras que tienen 2 puntitos también, y entonces como que acotamos cuál es la zona de repetición. Vengo por la partitura, la doble barra con 2 puntitos no le hacemos ni caso todavía, y cuando llegamos a la barra de repetición, boom, volvemos a nuestra doble barra con puntitos. Como podéis ver, ahí también aparece una barra ancha al final, como en lo que sería nuestra doble barra de cerrar la canción, pero esos puntitos nos están indicando que volvamos, y a veces es simplemente por conseguir destacarlo y que visualmente se vea en la partitura perfectamente cuál es el segmento que queremos repetir. Por eso esa barra es más ancha, pero no es una doble barra final. Otra cosa que nos encontramos en las de repetición es que a lo mejor se repite una secuencia completa, pero luego el último pedacito, en vez de repetirse ese, hacemos una cosa diferente para cerrar. Eso es súper habitual en las canciones, sobre todo en formatos de composición que responden a lo que se llama pregunta y respuesta. Son 2 frases similares, pero el cierre es distinto para diferenciar una de la otra. Esto lo hacemos con estos numeritos arriba, y según el número de repeticiones que hagamos, tendremos que respetar ese numerito. Normalmente nos vamos a encontrar solo un 1 y un 2, pero puede haber más números. Lo que implica que si yo voy a repetir varias veces, voy a poner en mi partitura que repito, por ejemplo, 3 veces, y cada una de esas repeticiones tiene un final diferente. 3 finales diferentes en este caso, en este ejemplo. Podría ser lo mismo con 4 finales, exactamente igual. Este tipo de cosas lo que nos permiten es que nuestra partitura sea mucho más breve y no tenga mogollón de páginas. Podemos
de aprovechar partes escritas de tal manera que nuestra partitura ocupará mucho menos, siendo lo ideal que nos ocupe como mucho 2 hojas para que siempre las podamos ver sin tener que andar pasando de páginas, aunque no siempre eso es posible. A veces tenemos tantas secuencias distintas que no nos caben. O la partitura que tenemos es para muchos instrumentos y entonces, por mucho que lo intentes, siempre tiene varias páginas y tienes que andar pasándolas. Más marcas que nos permiten saltar de un lado a otro de la partitura, por ejemplo, está el da capo. Da capo viene a significar que vuelvas al principio, ¿vale? Cuando queremos que toda la melodía se repita 2 veces, por ejemplo, le marcamos ese da capo y entonces cuando llegas al final de la melodía vuelves al inicio, pegas un salto al inicio otra vez. Si no quieres volver al inicio y lo que quieres es volver a una marca determinada, hay un símbolo que se llama segno, ¿vale? Ya sabéis que en las partituras clásicas siempre se utiliza nomenclatura italiana, que se representa de la siguiente manera. En vez de un DC, un da capo, te encuentras un DS, lo que nos está diciendo es que repitamos, pero a partir del segno más cercano a esa señal. Y luego cuando nos encontramos la coda, lo que significa es una parte final normalmente que solo veremos representada cuando hay un da capo o cuando hay un dal segno. Esto lo que te indica es, vale, ya hemos vuelto al inicio de la canción o ya hemos vuelto a la marca de la canción, cuando vuelvas a llegar al final, ve a la coda. Entonces normalmente siempre te vas a encontrar da capo a la coda o dal segno a la coda y de esa manera sabes que cuando llegues de nuevo a esa parte tienes que saltar a la coda que va representada con el simbolito de coda. Cuando veáis en las partituras también este simbolito como un símbolo de % parecido, ¿vale? Puntito barra puntito. Esto lo que nos va a decir es que es exactamente igual que el compás anterior. Nos ahorramos escribir el compás anterior. Lo repetimos otra vez. Y si esto dura más de un compás, lo ponemos en medio de los 2 compases y entonces significa que los últimos 2 compases anteriores se repiten. Y luego hay otro simbolito que son lo que se llama compases de espera, que cuando hay partituras en las que están representados muchos instrumentos y hay un instrumento que está mucho tiempo callado, normalmente se dejan en blanco los compases. Pero cuando la partitura es solo para tu instrumento, pues a lo mejor te vas a encontrar este segmento que lo que te dice es cuántos compases tienes que esperar. Imaginaros que hay una obra que empieza con un fagot, solo tocando el fagot, y hasta que no pasa un tiempo no entra ningún otro instrumento. Pues las partituras del resto de los instrumentos, en lugar de tener representado la parte del fagot, que a ellos les interesa un pimiento, pues lo que tiene es cuántos compases tienen que esperar antes de entrar ellos, simplemente, y se representa de esta manera. Ahora una diferenciación que lo complica todo un poco, que vamos a hacer es que, aunque los compases sean binarios, esos compases pueden ser subdivididos en subdivisión binaria o subdivisión ternaria. Cuando nosotros en vez de un 4 en el denominador tenemos un 8, como ya hemos hablado, este 8 indica que la figura fundamental en la que basamos el número de figuras de duración de nuestro compás es la corchea. Si nos encontramos con un compás de 4×8 no hay ninguna dificultad, es exactamente igual que el 4×4, pero teniendo en cuenta, en vez de 4 negras por compás, 4 corcheas por compás. A lo mejor eso nos lo vamos a encontrar pocas veces, pero si nos lo encontramos es como para casos en los que la velocidad es mayor o queremos hacer una subdivisión más visual, pero al final se lee exactamente igual. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso sería un compás binario de subdivisión binaria, pero muchísimas veces nos vamos a encontrar lo que se llaman compás binario de subdivisión ternaria, que son, por ejemplo, los compases de 6×8, 9×8 y 12×8. Entre comillas, corresponderían a 2×4, 3×4 y 4×4. Pero la figura fundamental o la figura en la que se basa el compás no es la negra, sino la corchea. Y aunque el compás, por ejemplo, fuera binario, un 6×8 es un compás binario, se agrupa las corcheas de 3 en 3. 6×8, por lo tanto, 3 corcheas por cada pulso. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 9×8. 3×4, misma cosa, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Y 12×8, un 4×4, exactamente igual. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Muchas veces hablamos simplificando, no siendo demasiado precisos, de compases ternarios cuando nos encontramos este tipo de compás, y es verdad que la sensación es ternaria, pero en realidad el compás es o binario o ternario, depende del número que aparezca en el numerador. Por supuesto que nosotros nos podríamos encontrar perfectamente un compás de 6×8 que agrupa en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no es lo habitual. Cuando tú te encuentras un compás de 6×8, de 9×8, de 12×8, esos son los famosos compases de subdivisión ternaria. Normalmente, si la agrupación es diferente, se representará de otra manera el tipo de compás.
Por sí solo este vídeo tampoco es que tenga una información enorme o súper útil para ayudaros a leer partituras. Pero bueno, en combinación con los otros vídeos que ya vengo publicando, probablemente a algunos de vosotros os puedan ayudar bastante. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, me regaláis un like, y si queréis estar al loro de lo que publico, pues ya sabéis, si os suscribís al canal y le dais a la campanita, vais a poder enteraros de cuando publico vídeo. Dale, sed buenos.